Muy buenas noches, señoras y señores. A finales de diciembre debe estar terminado el acuerdo de la política agraria común, de la PAC. El objetivo en principio es que no se pierda un euro. Sabemos lo que nos jugamos en Andalucía con esta PAC. El olivar genese tradicional, en algunos lugares y en algunos casos más que en otros, depende en gran medida de estas ayudas para sobrevivir, con un margen de beneficio muy exiguo para el olivarero y unos precios que confiamos en que no caigan con las previsiones que hay ahora mismo. Un tema espinoso en el que aún quedan muchos flecos por cerrar, mucho trabajo por desarrollar antes de que acabe el año, y en el que, como decíamos, nos jugamos mucho en esta provincia, en la provincia de Jaén, con nuestro olivar. Hemos invitado a este programa para debatir aquí hoy en Actualidad a Debate a las tres organizaciones agrarias más importantes, con mayor peso en nuestra provincia. Y bueno, pues en principio iban a asistir la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, también la organización agraria COAG y ASAJA. La UPA finalmente pues no ha podido venir, han argumentado que tenían otros menesteres y que no podían venir. En fin, no nos han acompañado nuevamente en este debate, lo lamentamos, porque bueno, pues al igual que ASAJA y COAG seguro que tenían mucho que decir en este tema importante y en un momento tan crucial como estamos en este asunto para la provincia de Jaén. Son muchas las preguntas que se plantean y que tengo aquí preparadas con el tema de la política agraria común, pero hoy lo hablábamos justo también antes de empezar este programa. A mí me gustaría hacerle una pregunta a nuestros invitados. José Luis Romera Vizcaíno, técnico de ASAJA y presidente de COAG, que nos acompaña también Gregorio López Martínez. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por asistir a esta segunda convocatoria que le hemos hecho y a este programa. Decía yo que son muchas las preguntas que se plantean, pero antes que nada me gustaría saber si realmente en esta provincia, en general en España, pero nos estamos refiriendo a Jaén, nos hemos aclimatado mucho en el tema de las subvenciones. Hemos dicho, bueno, tenemos esta ayuda y no hemos dormido en los laureles, porque llevamos hablando de que hay muchos deberes por hacer en el tema de comercialización, de calidad, de unidad, y parece que no acaba de arrancar. Quizás es que nos hemos acomodado en estas subvenciones y no tiramos para adelante. ¿Esto va a ser un revulsivo si salimos perdiendo algo o no? No, yo creo que atrancado no nos hemos atrancado. Se han hecho deberes, bastantes deberes, porque vamos, el hecho de en sí de que se haya hecho esa transformación tan exagerada en lo que son las almazaras y cooperativas para sacar calidad, yo creo que es una apuesta muy fuerte. Estamos ahora mismo en mucha deuda, se está amortizando mucha maquinaria, por ese motivo, por sacar calidad. Y deberes, el regadío inclusive se ha metido también mucho en regadío, se ha creado riqueza. Y riqueza se ha creado en muchos estamentos, en muchas cosas, se ve en muchos niveles de riqueza que se ha creado. Que el sector productor no ha parado de hacer sus cosas, sus deberes en la escala que le corresponde, por lo menos en sacar calidad, que es lo que Busera le ha exigido y lo ha obligado continuamente. Y creo que en ese motivo no hemos parado de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, su llegada a las subvenciones llegaron en un momento muy oportuno a España, cuando entramos en el año 86, y ha sido una década muy importante hasta que empezaron las reformas. Cuando empezaron las reformas ya empezó a rebajarse todo lo que estaba montado. Y se había rebajado una cosa que es muy importante, y es que te había hecho una esperanza de futuro, el sector productor, el agricultor, una esperanza de futuro que después se han venido abajo. Hay mucha gente que se ha quedado colgada, porque habían hecho una esperanza de futuro a largo plazo, una inversión a largo plazo, y después ha visto recortado una serie de ayudas que había y se han recortado y se ha quedado colgado. Creo que la política comunitaria ha fallado de ese tipo de cosas, de pensar en el futuro. El futuro tenía que haber pensado en la gente joven que se ha incorporado a la agricultura, que se ha quedado colgada por muchos motivos, no solamente motivos de Europa, sino también mejor España también ha cometido sus errores. Temas presupuestarios, tema económico, la crisis, y ya cuando fue el batacazo gordo fue a la entrada del euro. El euro nos vino a traernos una situación de bastante seguridad. Eso de pasar las 100 pesetas volado otro día, hace 160 y tantas, parece que no tiene importancia, y eso tiene mucha importancia en todo el sector económico. Los inputs no han subido a los agricultores un montón, y sin embargo los precios se han quedado obsoletos. Y hasta incluso los mecanismos que hay de mercado pues ha quedado totalmente obsoleto,
Y creo que es una situación bastante lamentable. Y eso es una situación culpable por la política. Nosotros hemos estado luchando mucho porque haya unidad de criterio en todo el sector productor en Bruselas para intentar conseguir de que haya aunar criterios y no haya división. Pero ya hubo porque hubo una división anteriormente que nos provocó una pérdida bastante importante, y ahora pues estamos buscando de que haya consenso a nivel nacional, a nivel de Europa y a todos los niveles, para evitar que haya pérdidas, que se nos quedemos, como dice, el statu quo, que nos quedemos como que me quede como estaba, ¿no? Y creo que en ese trabajo, en eso sí estamos trabajando para que haya unidad de criterio. Esperemos que no haya sorpresas y después no encontremos lo que no queremos. José Luis, a ver, vamos a ver, nos hemos aclimatado a una cosa que realmente era necesaria, que venía muy bien, que en algunos lugares más que otros era precisa para salir adelante, pero ya sabíamos la que se avecinaba y lo que teníamos que habernos puesto más las pilas, o nos las vamos a tener que poner ahora, o nos hemos acomodado de alguna manera. Hombre, la verdad es que en la agricultura hay que partir de que es un sector en el cual bueno, es una actividad que está sujeta a muchísimas inclemencias, está sujeta a muchísimas cuestiones que no dependen ser solamente un buen agricultor y ser un buen gestor, pues, como digo, de la propia actividad, sino, como digo, está sujeta a una serie de circunstancias que evidentemente son difíciles o casi imposibles desde el punto de vista del agricultor, como digo, de controlar, ¿no? Entonces, evidentemente, la subvención, entre otras cosas, pues va por ahí, ¿no? Luego, digo, va por ahí, entre otras cosas, porque hay otras que no tienen nada que ver. Como digo, por ejemplo, ayuda a determinadas campañas, como fue la anterior, con un 70% de media de producción por debajo a una campaña normal, y evidentemente pues hay que agradecer muchísimo, pues eso, gracias a la subvención, el poder subsistir. Y como digo, eso conlleva, pues como ya se ha apuntado por aquí, pues eso, de que una explotación pues lleva su endeudamiento porque lógicamente, como cualquier actividad empresarial, pues hay que comprar maquinaria, hay que hacer inversiones y demás. Entonces, como digo, pues gracias a la subvención se va haciendo frente a ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que seguramente por parte de muchos, pues empezando por la administración, seguido de las propias organizaciones agrarias y en definitiva por parte de todos, pues seguramente el mensaje de qué significa la subvención o con qué fines está la subvención, pues seguramente no se ha hecho llegar, ¿no? En definitiva, claro, cuando alguien recibe dinero, pues bueno, pues recibe dinero y ahí está, ¿no? En el sentido de que bueno, lo llevo a mi explotación, o en definitiva lo llevo a mi familia, o lo llevo a mi unidad familiar, en el sentido de que yo ya, pues puede ser para pagar la luz dentro de mi casa, o puede ser para reinvertir, o puede ser para reinvertir en sí, que es lo ideal en la explotación, ¿no? Como digo, seguramente ese concepto pues no ha estado lo suficientemente claro, y seguramente no, todavía sigue sin estar suficientemente claro, y a lo mejor hay un cierto chip que hay que todavía que seguir trabajando, ¿no? En definitiva, es un sector que necesita las ayudas, es un sector que necesita ser ayudado, pero por eso, porque el propio sector de la agricultura está expuesto a muchísimas circunstancias que están muy en el aire, y con esa idea va, pero sobre todo también va con la idea de posicionarte y defender el producto, que es donde seguramente, insisto, donde no se ha hecho. Es decir, nosotros tenemos un producto deficitario como es el aceite de oliva. El aceite de oliva, pues ya son más de 40 países productores, no era una cosa centrada en la cuenca mediterránea y en Italia, Grecia, España y poco más. Bueno, pues como digo, ya nos siguen 40 países, las producciones ya estamos hablando, la última campaña hace 2 años, descontando evidentemente la del año pasado, de 1.600.000 y pico toneladas. Ya veremos lo que pasa con esta. En definitiva, la producción está subiendo, se está hablando ya de cerca de 2.700.000 toneladas, o quizás algo más a nivel mundial. En fin, las cifras lógicamente están hacia arriba, pero sin embargo sigue siendo un producto deficitario. En definitiva, donde yo creo que se ha ido no haciendo los deberes, efectivamente, es en el apartado comercial. Yo, como digo, el problema de Jaén, el verdadero problema que tiene, como digo, hay que hacer un poco la filosofía italiana. Los italianos defienden al máximo su subvención, sabemos ya hace tiempo, incluso todas estas patrañas que hacían a nivel de cómo engañar
suena incluso hasta de película y suena hasta casi cuestiones un poco así de tanto difíciles de creer, pero bueno, pero sí es verdad que son muy astutos y son zorros viejos a la hora de intentar engañar a quien sea, y en este caso la Unión Europea en su momento, pues para intentar sacar el máximo de subvención, y todos sabemos quién domina el mercado mundial del aceite de oliva, que son los italianos. Es decir, una cosa no quita la otra, es decir, hay que intentar defender políticamente y en todos los medios de que España reciba la mayor cantidad de subvención en la medida de lo posible, porque para eso dependemos muchísimo y somos los máximos productores de aceite de oliva, pero evidentemente no descuidar el apartado comercial. No descuidar el apartado comercial. Una cosa no quita la otra. Como digo, si cogemos esa filosofía como lo están haciendo los italianos, pues seguramente otro gallo cantaría en este momento, ¿no? No puede ser desde el año 2008 por la bajada de precios. Eso significa, por ejemplo, comarcas como Úbeda, Baeza, donde vienen perdiendo cerca de 20 millones de euros, y gracias a la subvención, pues evidentemente se ha ido poder un poco hacer frente ante esa situación, pero claro, pero eso no debe ser el consuelo y el decir que, bueno, o la limona en la cual tenga que ampararse el agricultor, todo lo contrario. Es decir, hay una parte muy importante que va en torno al 25 o 30% de los ingresos, que es la subvención, pero como digo, lo que hace falta es que el otro 70% o la otra cantidad muy por encima pues tenga una aceptación importante, porque eso es lo que hará que en estas comarcas, en esta provincia y en definitiva en esta Andalucía y sobre todo en esta provincia como productora mundial de aceite de oliva, pues la cosa vaya en otra línea, que es la que debe de ir, ¿no? Y no un mercado que estamos ahí a ver qué puede pasar cuando el mercado mundial demanda aceite de oliva. Como digo, es un producto deficitario. Entonces, sin embargo, estamos actuando, o hay situaciones difíciles de comprender, como si fuera un producto totalmente excedentario, ¿no? Cosas que son totalmente, y es porque no hay unión, hay una serie de carencias, y efectivamente porque no se han hecho los deberes en otra línea que, bueno, que hay que prestarle bastante atención. El saber vender y la unidad. De todas formas, los precios que llevamos en los últimos años, la cosecha del año pasado, en fin, es que también hay un factor, es que los tenemos en contra absolutamente todos. Efectivamente, lo que es que, bueno, primero hay que saber lo que la filosofía que cuando se hizo lo del mercado europeo, el Tratado de Roma, empezaron el tema de las subvenciones, que es cuando empezó las subvenciones. Para Europa, los mercaderes, montó la estrategia de las subvenciones, pero había subvenciones para todo. ¿Para qué venían las subvenciones? Para compensar pérdidas de otros sectores, porque lo que sí es verdad es que se ha ido haciendo cada vez más desequilibrio económico entre lo que era la industria y lo que es la agricultura. O sea, se ha creado un desequilibrio económico. Tú ves ahora mismo el desmadre que hay, te agarras a hacer un poco de análisis de los costes que hay o la evolución que ha tenido cualquier entidad, por ejemplo la industria o la construcción o la agricultura, y te ves que la agricultura siempre se ha quedado en un lugar más bajo. Entonces las subvenciones venían a compensar esas pérdidas. Pero claro, vienen todas las tramas, que empieza toda la hegemonía, esta trama de Europa, y empieza a recortar, venga recorte, no hay aumento presupuestario, más países que se incorporan, y el presupuesto es el mismo, cada vez menos o recortando. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo me acuerdo en el año 86, 87, un viaje que hice yo a Italia, en la parte de Catanzaro, y nos llevaron a ver una finca allí, y me acuerdo que en un apartado que hicimos con una persona que venía aquí por España, y estábamos los tres solos, y el dueño de la finca me dice que las subvenciones es la vergüenza de los agricultores. Y esto me lo dijo ya en el año 86, un italiano que venía ya arrastrando años, del año 60, que sería lo de eso, arrastrando ya, cobrando subvenciones, y siempre me decía que era la vergüenza de ese. Entonces, lo que yo muchas veces pienso que a lo mejor este hombre estaba llevando razón, porque al final, ¿qué es lo que nos trae? No hay una Europa de mercaderes donde hay una libertad de mercado, libre mercado, y el libre mercado ¿qué trae? La ruina al tejido productivo, que es lo que se está viendo. Todo el tejido productivo está en ruina, porque hay un libre mercado. Es que tenemos que estar la oferta y la demanda. Vamos a ver. Yo tengo mi obligación como productor es producir bien y calidad. No que cuando llega, tienes la bodega gasificada y llega un envasador y llega la cisterna y todo revoluto, ya no quiere saber nada, todo el montón. Eso no puede ser así. Usted me ha obligado, Bruselas me ha obligado que yo haga calidad y que haga tal, y ahora ¿por qué tiene que ser esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Ese es el libre mercado que tiene que funcionar aquí? ¿Y bajar los precios, hundir los precios?
la distribución, dándole manga ancha a la distribución para que opere. Yo creo que la situación es bastante crítica, porque no hay respeto, es difícil luchar. Porque no hay respeto al tejido productivo, no hay respeto ninguno a la calidad, al esmero. El trabajo que se está haciendo, es lamentable que con el esfuerzo que se ha hecho por sacar calidad, que lleguemos en estos momentos y estén los precios como estén, la economía un día, porque no solamente al agricultor, al olivarero, sino a todo lo que trae consigo. Aquí que estamos con monocultivo en Jaén, casi monocultivo, dependemos mucho del olivar. Y lo que he dicho, como hemos comentado antes, que son 24 meses, 12 meses para criar y 12 meses para financiar, que no hay ningún cultivo, ningún producto en el mundo que pase lo que está pasando con el aceite. Eso no lo tiene nadie. Y son 12 meses para criar un producto y otros 12 meses para financiar la venta. Estamos a expensas de una situación de desamparo total. Y ahora nos dicen que nos hagamos la concentración de la oferta, que yo no me aparto que se haga concentración de oferta y se hagan grandes cosas, pero estamos muy escarmentados de concentración de oferta. El mercado va a tener siempre muchas más herramientas para luchar contra los productores, siempre. Pero tiene todas las herramientas. Pero hombre, si están unidos tendrán más herramientas que los productores. Pero a la larga va a tener siempre muchas más herramientas en la distribución, y los envasadores van a tener siempre muchas más herramientas que el tejido productivo, siempre. Eso, hombre, lo que pasa es que si vamos a la batalla con ese planteamiento, seguramente ¿para qué vamos a ir? O sea, si ya nos damos ya por fastidiar, pues ¿para qué vamos a ir? Evidentemente la situación siempre es difícil por parte del productor, pero es difícil, o en este caso la batalla la gana la especulación, la gana en este caso el comprador y demás, las grandes multinacionales, precisamente porque están pocos y sí están unidos. Y claro, es mucho más fácil unirse 4 que no unirse 400, eso está claro. 1800. Hombre, 1800 evidentemente a nivel nacional. En Andalucía solo estamos hablando ya de cerca de 500. O sea, en Andalucía no, perdón, solamente en Jaén. O sea, solamente en Jaén estamos hablando de cerca de 500 almazaras. Evidentemente, claro, eso es una situación tremendamente complicada. El sector de la leche, el sector lácteo en Dinamarca, pues tiene muchísimo peso, y sin embargo, pues hay 2 empresas que se dedican a comercializar en todo el país la leche. Entonces, claro, pues ¿qué es lo que pasa? Son los que mandan. Y es que es así. Claro, ¿cómo tú vas a hablar con 2 el sector frente a hablar aquí con 1000 y pico? Es que eso es de lógica, pero claro, pero si nos damos ya un poco como que está la batalla perdida, entonces sí que realmente la cosa es complicada. ¿Qué es difícil? Pues claro que es difícil, y sobre todo operar a corazón abierto y alguien que se le va la vida en esa operación y demás, pues no, entonces ¿qué hacemos? Pues lo podemos dejar que se muera. Yo creo que lo que hay que hacer es, hasta el último momento, luchar, porque entre otras cosas solamente hay un motivo que justifica esa batalla, que es para nosotros. Y yo creo que si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a hacerlo. Como digo, esto no es cuestión de filosofar y querer plantear las cosas sobre bonito y demás, pero es que es la pura realidad, O seguimos perdiendo dinero, seguimos que los demás, las multinacionales, sigan pisoteando, que desde el año 2008 la provincia viene perdiendo 320 millones de euros. Claro, el problema es de que Jaén no va a retroceder más, y ya estamos los últimos. Ya detrás de nosotros no hay nadie. Pero bueno, el tener dinero en el bolsillo frente a tener ahora bastante menos, la cosa cambia. Y como digo, hay que cambiar, hay que hacer concentraciones de oferta, hay que hacer lo que sea necesario, evidentemente, para cambiar esa situación. Y sobre todo estar en un posicionamiento mental, es decir, no nos podemos dar por vencidos. Es decir, complicado, tremendamente complicado. Pero como digo, lo que no puede ser es que hace 10 años había unos precios muy por encima de lo que hay ahora, y evidentemente con unos gastos bastante por debajo. Entonces, es decir, ahora mismo hay sitios donde no es nada rentable. El cultivo del olivar, que ha sido además un cultivo en refugio para otro tipo de cultivo, pues evidentemente eso es lo que no puede ser. Pero claro, el que está enfrente, como sabe de sobra cómo es el sector, pues claro, se lo ponemos muy fácil para hacer esas cuestiones. Entonces, como digo, lo del tema es concentrar, lo del tema es estar unidos y hacer actuaciones que vayamos todos de la mano en ese sentido. Que evidentemente ha ido muchos engaños, entonces ya quedamos la vida por finalizada, ya nos bajamos del tren, ya no hay nada que hacer. Pues hombre, a mí me han engañado muchas veces en la vida, y lo que hago es tener experiencia, eso se llama tener experiencia, para que la siguiente no me engañen. Pero claro, ya no puedo decir, no, ni se te ocurra plantearme nada, porque ya no te voy a hacer ni caso. Hombre, la vida sigue teniendo que avanzar y tenemos que seguir yendo hacia adelante. Lo que pasa es, claro, con mayor precaución, con una serie de cuestiones distintas,
y en fin, en definitiva, hacer que este sector pues esté donde debe de estar. Porque, como digo, el resto de los 40 países que están también son productores, y algunos nada históricos, que son de los últimos 15, 20 años, pues si están recurriendo al aceite de oliva será porque es un cultivo alternativo. No van a ser tontos. Y además están haciendo que no están poniendo 1000 olivas, ni 2000, ni 10.000, sino que estamos hablando de cientos de miles de una tacada, ¿no? O sea, que son cosas que evidentemente detrás hay importantes estudios, hay importantes empresas que están trabajando en esa línea, y evidentemente, yo como digo, yo le veo, auguro un gran porvenir a lo que es el aceite de oliva. Otra cosa muy distinta será el futuro del olivarero de Jaén. Otra cosa muy distinta es el futuro del olivarero de Jaén. Lo digo así de claro y de rotundo y con todo el dolor de mi corazón, pero que todo dependerá evidentemente de nosotros. El aceite de oliva sí tiene futuro, sin embargo lo que hay que ver es que nosotros seamos capaces. Es difícil de explicarle a alguien que con una mina de oro se pueda vivir en la miseria, pero eso es lo que está ocurriendo en Jaén. Y eso quiere decir una cosa, de que no sabemos hacer las cosas por parte de todos. Entonces, pues algo está fallando. Yo pienso que hay otras cosas. No, vamos a ver, es que hay muchas más cosas. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo veo? Porque hay que recordar un poco cuando empezamos a montar lo de Cecasa, que llega a montarse Cecasa, viene una denuncia y automáticamente se paraliza. Aunque ganamos después el recurso, pero claro, a los 8 años. O sea, hace un movimiento por el plan de no especular con el aceite, porque el productor no es especulador de aceite. El productor quiere reservar sus costes de producción. Se montó Cecasa con buen fin y sin ánimo de especular. Al contrario, mantener un estatus de coste de producción. Y sin embargo, los servicios de la competencia paralizaron el tema, tuvimos que ir hasta Luxemburgo para poder ganar recursos. Esto se saca a los 8 años. Ya tiene un parón en todo el tejido productivo, un parón que tuvimos ahí. Si la interprofesional dice hacer algo también, para hacer una extensión de normas, para también hacer un almacenamiento privado, resulta que también los servicios de competencia dicen, ojo, aquí ten cuidado con esto. Pero, por Dios, si cada vez que hace un movimiento para hacer alguna cosa, para proteger a la producción, resulta que están los hilos y los mecanismos para frenarlo. Parece que están apoyando más a los intereses de la distribución y los intereses del mercado más que a los intereses de los productores. Yo, en todos los temas que he visto, cada vez que toca un reglamento, toca alguna cosa, siempre tiene un palico para que te frene. Porque yo dudo de que, por ejemplo, mañana, cuando diga la interprofesional de sacar el tema de la extensión de normas para hacer el almacenamiento, si no está la servicio de competencia o no sale un reglamento en el cual paralice la servicio de competencia, que no tengamos ya que nos paren otra vez. O sea que veo más disposición a apoyar al mercado más que a apoyar a la producción. Y yo en todas las reuniones que tenemos no me dedico nada más que a buscar mecanismos de mercado, almacenamiento privado y que se actualice el precio. ¿Por qué? Porque creo que es la única herramienta que debe tenernos y después haremos nuestros deberes, pero vamos a hacer concentraciones, pero contra que haga concentraciones y supere una cantidad superior y los servicios de competencia digan que ha llegado a un límite, te dirán que ya está en contra del tema de los intereses. O sea que los mecanismos están totalmente, que te dice, oye, si es que estamos desprotegidos jurídicamente en muchos estamentos. Si has visto, ya digo, el tema de Cecasa lo tenemos ahí encima, que se ha ganado recursos, pero ya a los 8 años, cuando ya has pegado el batacazo. Después la interprofesional también ha intentado hacerlo, también la han frenado. O sea Cecasa se ha puesto en marcha, vamos, Cecasa se está intentando reactivar. Se está intentando reactivar, pero ya a los 8 años, evidentemente ese parón evidentemente eso ha perjudicado. Y en un momento importante. Y eso está clarísimo. Falta apoyo político, eso está clarísimo al sector, pero ya no al sector olivarero, sino al sector del agricultor. Es decir, el agricultor siempre ha sido el último eslabón de la cadena, ha estado ahí. La diferencia ha sido precisamente en el aceite de oliva, que ha sido un producto totalmente atípico dentro de esa política que ha tenido siempre el agricultor, como digo, el olvidado, el que se le ha pagado siempre una miseria, y a partir de ahí 40 intermediarios, 40 especuladores, hasta que al final un producto que te estaban pagando, como digo, al margen del aceite de oliva, pues yo qué sé, pues por una hortaliza 20 céntimos, y luego llega al mercado a 2 y a 3 euros, es decir, una cantidad totalmente desorbitada con respecto al precio que se le está pagando al productor. Y sin embargo el aceite de oliva era una excepción. El aceite de oliva era un producto rentable en las zonas menos rentables, por lo tanto bastante rentable
en las de mayor productividad, en las de mayor rentabilidad, y eran productos, como digo, que ha sido refugio de cultivo para otro tipo de cultivos, ¿no? Sin embargo, el problema de que en lugar de cambiar el resto de productos, pues sin embargo lo que ha pasado ha sido que el aceite de oliva ha entrado dentro del resto de la problemática que había con el resto del sector, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que parece que aquí ya se dé como normal, que dice, mira, este era el que faltaba. O sea, no lo sé, parece que hay algo ahí difícil de explicar y difícil de ver. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo de que no hay implicación la que debe de haber por parte del sector fundamental, que es el que da de comer. Ayer precisamente estaba viendo anuncios de estos ya de las redes sociales y demás, ¿no? Donde efectivamente el agricultor es el que nos da de comer 3 veces al día. Ese es el que realmente mantiene pues eso, la productividad, el alimento y en definitiva el desarrollo del mundo. Sin embargo, eso pues bueno, pues parece que sea uno más, pero uno más con un tanto casi aire de desprecio, ¿no? Eso es lo que no se puede permitir. Pero claro, también uno, para que se deje notar en una reunión, pues lo que no se puede es ponerse en la última fila y evidentemente no tomar protagonismo en la propia ceremonia, ¿no? Entonces, claro, seguramente el agricultor, por su forma de ser, pues también ha estado pues no lo suficientemente representado, o a lo mejor esa representación, como digo, yo creo que no ha sido lo suficientemente enérgica y demás, y como digo, critico a todas las organizaciones agrarias y vengo yo en representación de una de ellas, en el sentido de que no se ha defendido las cosas debidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que las cosas que antes a lo mejor no eran tan necesarias el hacerlo, porque había una subvención bastante bien y sobre todo había un mercado que respondía, pero eran por las circunstancias que eran esas, pero no es que se estuvieran haciendo bien las cosas, sino que las circunstancias eran favorables. ¿Qué es lo que pasa? Que como no hemos hecho los deberes, otros sí los han hecho, y entonces claro, nos vemos en que esos 4, vamos, hay un artículo en la revista Mercacei del año 2008, justo al comienzo de la crisis me refiero del sector del aceite, donde la jefa de compra de Carrefour dice muy claramente que nosotros no ponemos ninguna pistola en el pecho a la hora de comprar aceite, ponemos unos precios y la gente es que no lo vende a ese precio. Entonces dice, bueno, estamos haciendo el tonto cuando pagamos antes 400 pesetas o pagamos 2,40 euros y ahora que estamos pagando por debajo de los 2 euros y hasta por debajo de 1,70, dice, estamos haciendo o hemos estado haciendo el tonto antes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Antes se podía pagar esos precios y ahora no. El problema de que el sector, insisto, no está unido en ningún sentido, y evidentemente entre la falta de apoyo político, y cuando digo político me refiero desde lo más a nivel de ministerio, a nivel de junta, tanta famosa ley del olivar y tantas famosas cuestiones, que eso ha sido patraña barata y engañabobos y engañar al sector, y aquí nadie se ha preocupado lo suficiente para hacer que este sector, que somos productores mundiales de aceite de oliva, pues estemos ahora mismo en los más arruinados como productores de aceite de oliva. Yo quería preguntaros, porque estamos hablando de la PAC y precisamente, bueno, pues decíamos que en teoría tiene que ponerse en marcha, si no hay retraso, el 1 de enero. Es que precisamente el tema de la PAC, lo que estamos tocando ahora mismo, creo que es el eje fundamental del tema. O sea, que ahora mismo, ¿qué es lo que estamos diciendo? El equilibrar las fuerzas entre lo que es el mercado, lo que acaba de decir de Carrefour. Me pidió a mí la reunión aquella. Yo estuve en la reunión aquella. Yo estuve no lo he dicho porque estaba en la foto. Vamos, estaba en la reunión aquella. Entonces Rocío, que es la jefa de compra, lo que dijo, más que eso, lo que dijo, no le pone la pistola en el pecho, pero sí llega cuando hace el contacto con 2 o 3 que van a llevar el aceite, mira, ves quién es el que está peor y le aprieta más las clavijas y le compra más barato. Porque sabe que está desesperado hasta aquí y claro, si se pone en contacto con 400, pues entonces tiene manera. Si solo tuviera 2 y los 2 dijeran de aquí no pasamos, pues entonces llega y dice, no, que llega, le ofrecen aceite y dice que, y entonces le dije, con la cotización nuestra fue la siguiente. Y ¿tú sabes la repercusión social que tiene eso? La repercusión social que tiene eso en los pueblos cuando tú haces esa operación. Dice, yo voy a lo mío. No le entra igual. Entonces quiero decir con esto que al final lo que tenemos es una desprotección total política hacia lo que son los intereses reales, porque los políticos están para gobernar, pero también están para buscar el equilibrio. Yo siempre defiendo por ahí el tema que haya un respeto al equilibrio económico de los distintos sectores. Cuando salió el estudio de la cadena de valor, que salió de motivado cuando hizo lo de Soscuétara, hizo la subida del aceite de 700 pesetas, pues empezamos a movernos en el tema de hacer estudios de coste de producción.
nosotros empezamos a ver estudios de coste de producción y buscamos a la universidad para que avalara lo que estábamos haciendo, para que no decían, no, yo estoy haciendo este estudio de coste de producción y ya está, no, que la universidad nos avale y nos ratifique que lo que estamos haciendo es exacto, que no es mentira. Y ya empezó también el Ministerio a hacer la cadena de valor, que ya empezó a hacerla, ya lleva 3 campañas haciéndola y está viendo, comprobando de que efectivamente los costes de producción están ahí, están en 2,49, los costes medios de producción en 2,49. Entonces, quiero decir con esto que hay que buscar el apoyo político suficiente para que haya un respeto. Ahora mismo está ya en las puertas de que se firme de aquí a unos días un documento entre todos los sectores, la distribución, la producción agraria y todo el sector entero, conjuntamente con el Ministerio. Y es buscando que haya una valoración del producto, un respeto al producto, un respeto a la calidad, un autocontrol. O sea, se está intentando firmar, yo tengo ahí el documento, intentando firmar el documento ya, que me lo han pasado ya hoy, para ver si se puede firmar dentro rápidamente. Y buscando que haya un respeto, equilibrio económico y respeto a lo que está haciendo. Ya que el esfuerzo que ha hecho la clase médica en difundir el tema de las bondades del aceite de oliva para la salud, hombre, se han hecho muchas cosas, pues esperemos que realmente haya protección a todo eso que estamos haciendo. Y luego no hagamos los tontos de que un producto tan importante como el aceite de oliva estemos perdiendo dinero todo el mundo. Porque al final, ahora mismo, está perdiendo todo el mundo. Los estudios que hay ahora mismo... Fundamentalmente, perdonad, quien está perdiendo es el productor. Porque ya, a partir de ya no ser el productor, la cosa cambia. Sí, pero José Luis, pero tú sabes que ahora mismo... totalmente inviable. En algunos sitios, bien sabes que zonas de sierra, zonas más dificultosas, es que es totalmente inviable el producir aceituna, el producir aceite. Y eso, claro, yo en todo lo que hice... Yo estoy totalmente de acuerdo. Donde voy fundamentalmente es que políticamente donde hay que garantizar son los precios hacia la producción. El productor no puede producir sin saber qué va a valer su producto, por lo menos tener cierta referencia. Y son, pues claro, mecanismos, pues bien el almacenamiento, precio de intervención, en definitiva, precios mínimos que garanticen en qué línea va uno trabajando. Y si es más listo y es muy buen vendedor y sabe comercializar y hacer las cosas pues de una manera mejor, pues lógicamente, o su producto pues todavía tiene un plus de calidad o una serie de cuestiones, y como digo, pues porque sabe hacer las cosas mejor que el resto, pues lógicamente pueda todavía defenderlo muchísimo mejor. Pero claro, todo aquel que esté trabajando bien, que esté haciendo las cosas debidamente, pues por lo menos tiene que tener cierta garantía en que su trabajo no es un trabajo estéril, no es un trabajo perdido, que entre otras cosas, aparte de producir, está produciendo bienestar hacia la naturaleza, porque está conservando el medio y está haciendo, entre otras cosas, pues producir y trabajar. O como nos imaginamos aquí la comarca de la Loma, o en definitiva toda la provincia, si no estuviera el olivar, pues habría otras cosas, o a lo mejor no. Bueno, lo que sí me gustaría preguntaros, tal y como están las cosas ahora mismo, la negociación, cómo va, la comisión, que se tiene que dar prisa porque no queda mucho tiempo y demás. ¿Vamos a mantener la ficha financiera? ¿De qué depende? En eso estamos. ¿De qué depende? En eso estamos. ¿De qué depende? ¿Que se conserve o no se conserve? El recorte va a haber. Vamos a ver, el recorte siempre va a haber. Porque además Bruselas va buscando hacer recortes. Entonces creo que vamos a buscar que no haya demasiados recortes, ni demasiado trasvases, ni demasiado que la convergencia sea suave. Hay una convergencia suave, que técnicamente tendrá mejor José Luis y mejor dato, pero en fin, que va buscando que la convergencia sea suave y no sea gravosa. Y que haya un reajuste en ciertos temas, reajuste en algunas cosas. Técnicamente los flecos últimos se están retocando ahora mismo, hay reuniones en Madrid, reuniones en Andalucía. Por lo menos en Andalucía está luchando bastante en ese tema, ¿no? El que haya ahora mismo que hay un consenso a nivel del Ministerio, conjuntamente con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cooperativas, y todo el mundo buscando un consenso de que del estatus máximo posible, el statu quo máximo posible, bueno, eso es importante. La reunión, el compromiso del ministro, una reunión que tuvimos en Madrid con él, la organización agraria y cooperativa, pues el compromiso era efectivamente eso. Mesa de trabajo para ir consensuando los temas, ver los flecos también que quedan técnicos que hay para hacer reajustes, porque luego va a resultar que cada persona va a ser distinto, según los derechos que tenga adquiridos, según el cultivo que tenga, si tiene cereal, no tiene cereal, si tiene ganadería, y cada agricultor tendrá específicamente su reajuste técnico, por lo menos lo que yo me han ido comentando, ¿no? Bueno, pero dentro de eso que sean lo menos gravoso posible y que sea sobrellevado, se pueda sobrellevar. Es la idea que se mete. José Luis. Yo, hombre,
La verdad es que se está ahora, digamos, en esa... bueno, ya se lleva tiempo, pero sobre todo ahora se está en todo ese debate, ¿no? La verdad es que podemos hablar un poco en cierta idea de por dónde sería lo ideal, por dónde van ciertos tiros y demás, pero concreciones ninguna, porque evidentemente se está en ese periodo de negociación. Es que había mucha lentitud, Hombre, el tema es que es complicado, ¿no? Yo soy persona de pero poca claro, espera. hay que hacerlo, y ahora al final no vamos a tener que poner las pilas porque hemos ido muy lento. No, pero bueno, también es importante y es una cosa muy a tener en cuenta por parte del Ministerio, en este caso del actual ministro, de Arias Cañete, un acierto total, precisamente, bueno, pues entró el gobierno, estaba ya en el momento de cerrar y cómo se iba a quedar la nueva reforma de la PAC. Lo ideal fue precisamente el alargarlo un año más, por eso mismo, para empezar a hablar con la propia comisión, hablar con el propio sector, en definitiva hacer las cosas. Yo, si la espera repercute en que no se pierda dinero y en que de verdad haya una redistribución y en definitiva una subvención como Dios manda, pues bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea, porque actualmente estamos manteniendo un sistema que no es malo. Ojalá se quedara exactamente así, por lo menos a nivel de cuantía. En otras cosas hay que cambiar y en algunas bastante, pero en definitiva a nivel monetario ojalá nos hubiéramos quedado en esas mismas cantidades. La diferencia o el perjuicio no va por ahí, es decir, no económicamente no vamos a sufrir, hay recortes, eso es obvio, pero no va a ser unas cantidades en las cuales haya que alarmarse ni preocuparse, no voy a decir en exceso, ni tan siquiera creo que como para preocuparse, ¿no? Evidentemente de aquí cada uno puede luego hacer sus lecturas y hacer las lecturas que quiera y hacer la demagogia que también la vea oportuna, que eso no quedará en quien la haga, pero en definitiva, siendo realista y con las cifras por delante, no es ese el problema, ¿no? Yo creo que incluso el planteamiento va a mejorar bastante, y la línea, una de las que va, por ejemplo, son factores de que ahora los derechos, hay una cosa que ya se va a quitar, un poco como casi como aclaración de lo que se ha adelantado antes, de que no va a haber derechos históricos directamente. Es lo que voy a preguntar, porque ¿cuáles son los criterios que se van a seguir? Y me hace gracia que tengo aquí en mi chuleta una declaración precisamente de Miguel López, secretario general de ECOWAS, que dice, con respecto a estos criterios, dice: la nueva paz pretende partir de cero, y textualmente, deshace el puzzle y tira las fichas para arriba. Hombre, bueno, no es exactamente así, porque eso suena un poco a, con todos los respetos y demás, pero quiero decir, suena un poco como si fuera algo aquí a... Hombre, por decirlo de una manera gráfica y graciosa. Al azar y demás. Todo se hace bastante pensado, o supuestamente bastante pensado y bastante meditado y trabajado, ¿no? Otra cosa es que luego toda esa política acierte, ¿no? Pues yo no sé, yo no quiero pensar de que hemos llegado a una situación de crisis en general o a una situación en la que estamos viviendo y se haya hecho a conciencia, pues no, pues las cosas han intentado hacer lo mejor posible, sin embargo, pues errores o cosas que en un principio... No, pero se refiere a que vamos a partir de cero, que lo de atrás... No es tampoco exactamente partir de cero. Sí va a haber unos cambios importantes que yo los consideraba totalmente necesarios, ¿no? Ha habido muchos cuestiones totalmente injustas, vamos a decirlo así. Es decir, lo que no puede ser es que haya una referencia a los derechos históricos. Está muy bien para que esos años de referencia le ha venido fenomenal, pero para el que no le ha venido solamente un año ya te está perjudicando un 25%. Solamente un año malo te está perjudicando un 25%. Porque claro, tú en 4 años, como es el sistema actual, 99, 2000, 2001 y 2002 para el tema del olivar, pues tú tenías esa referencia. Si has tenido la mala suerte que uno de esos años, como te digo, te ha ido mal, pues la cuenta ya no sale muy favorable. Y si encima has tenido 2 o en definitiva algún otro, pues evidentemente la cuestión no es nada favorable. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que de hecho ya desaparece en lo que es los derechos históricos. Ya no hay una cuota histórica. Ya no hay una referencia en ese sentido. Va a haber una referencia, pero va a ser sobre lo declarado, que en un principio se está barajando entre el 2011 o el 2013, parece que ahora está apuntando más lo que es los datos del 2013, pero en definitiva a nivel económico no tiene nada que ver. Lo que realmente va a marcar la diferencia, y es ya un término que ya se está utilizando mucho, que es la comarcalización. A partir del 2019 se igualan los de 2013 con los de 2011, con los de... Lo que hay es una convergencia. Donde parte todo esto, un poco para que nos vayamos situando y la gente no se confunda, por lo menos sepa por dónde van los tiros, es de que los derechos se van
a unificar a nivel comarcal, es decir, a una comarcalización agraria. No tiene por qué ser la comarca geográfica, en algunos sitios puede coincidir, pero seguramente en La Loma pues prácticamente estamos hablando de la propia comarca agraria con la propia comarca física geográfica, pero en otros sitios pues puede ser que sí o puede ser que no, pero en definitiva la referencia va por ahí. Entonces, de todas las comarcas agrarias, lo que se va a hacer es unificar los derechos con respecto a esa comarca. Evidentemente eso también va un poco con unos topes tanto arriba como abajo, es decir, en un principio sí marca de que el que le puedan quitar ayuda, el que le vayan a disminuir su ayuda, va a tener el colchón de no bajar del 30%, es decir, si uno cobra 1.000 euros por hectárea, pues no le van a quitar más de 300, que es una cantidad importante, partiendo también que 1.000 euros también está bien, pero bueno, que también es una cifra por debajo de lo que se suele cobrar en esta zona, pero en definitiva tiene un colchón. También hay que recordar y hablar de que, por ejemplo, una de las cosas que también logró el gobierno pues fue la desaparición de una casi imposición que venía ya de Europa, que era la famosa tasa plana, el greening, una serie de cuestiones que para el olivar, por eso tuvo que volar y se llevó el ministro para que sobrevolara lo que era Córdoba y sobre todo Jaén, para que viera que esto no es un producto que se puede rotar. El olivar no es un cultivo rotativo, es un cultivo permanente, y algunos de muchos años, algunos de cientos de años y algunos hasta de miles de años, ¿no? En definitiva, esto es cada cultivo de cada zona tiene sus particularidades, y esas particularidades las tenía que contemplar y ver, pues en este caso el máximo mandatario europeo con respecto a en el tema de agricultura. Pero como digo, el concepto y la idea de comarcalización es muy importante, comarcalización agraria, para que la idea es de que va a haber una convergencia desde el 2015 al 2020 en cuestión de que todos los agricultores de esa misma comarca cobren lo mismo. Cobren lo mismo. Y eso en un principio yo lo considero bastante aceptable e interesante. No, imagino que Asaja siempre lo ha defendido. Lógicamente, entre otras cosas, claro, luego es mucho más complejo, porque evidentemente habla también del tipo de cultivo, habla evidentemente de cultivos también de secano regadío, en fin, la cosa es... Los cultivos de regadío van a acabar saliendo perjudicados, y lo dejo en el aire. Cuando volvemos de publicidad me contestáis a esa pregunta, si os parece. Unos minutillos y enseguida volvemos con todos ustedes aquí en Actualidad Debate, hablando sobre la nueva PAC. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de Actualidad Debate. Recordarles a todos ustedes que estamos hablando en definitiva de nuestro olivar, porque estamos hablando de la PAC, y lo que nos interesa en esta comarca, en esta provincia, el monocultivo del que dependemos en grandísima medida, el olivar. Nos acompañan esta noche, vuelvo a recordarles, nos acompaña el presidente de ECOAG, Gregorio López, y José Luis Romera, técnico de Asaja. Hemos invitado también a la UPA, pero bueno, han dicho finalmente que no podían asistir, cosa que ciertamente lamentamos, porque nos hubiera gustado también escuchar pues lo que ellos piensan al respecto. Se están tocando temas muy interesantes que afectan, pues yo diría que si no al 100% de las familias de esta zona, al 98% casi que seguro que sí. Y bueno, pues estamos hablando de lo que ahora mismo encima de la mesa, que todavía está trabajando la comisión, que quedan muchos flecos por atar, pero tal y como están las cosas ahora mismo, se intuye que va a haber algún sector que salga más perjudicado. ¿Y cuál sería? Bueno, los sectores pueden... el tema que se pretende, como hemos dicho antes, es que haya un estatus... se quede el status quo casi bien. ¿Y qué es lo que pasa? José Luis también apuntaba antes de que hay cosas que están discriminadas, que se han quedado mal, que va a intentar que se reajusten un poco al tema. Al desaparecer los derechos históricos, ya ese reajuste de derechos históricos que se hicieron, lo que va a haber ya es un reajuste por hectáreas, ya cada uno la hectárea que tenga en la que tiene acoplar sus derechos. Ya es un reajuste, que el que tiene más pierde un 30%, el que tiene menos puede superar ese 30%. O sea, que lo que pierde sea compensado con los que pierde, con los que ganan con los que pierden. Pero sea un reajuste de acercamiento.
bueno, intentar que quede lo mejor posible, es lo que creemos que estamos intentando que sea de esa manera. Después, si hay sorpresa después de última hora que no esperemos, pues esperemos que no haya sorpresa de última hora, pero vamos buscando ese tema que es como debe quedar, vamos, por lo menos es mi opinión, ¿no? ¿Y José Luis? Sí, no obstante, bueno, un pequeño casi aclaración, ¿no? Es decir, en un principio nadie puede perder más de un 30%, pero sin embargo sí puede ganar hasta un 60%. Es decir, el que tenga unos derechos muy bajos en esta unificación por criterio de comarcalización, pues claro, como lo que decía, en un principio, claro, por abajo no te van a quitar más del 30%, que hombre, que no es poco, pero bueno, pero es el 30% frente al que pueda subir, si puedo subir a un 60%, que el problema de que hay personas que lo están pasando muy mal dentro de los derechos, porque claro, estamos hablando de que los derechos o la subvención supone en torno a un 25 o 30%, claro, pero para aquel que cobra unos derechos, digamos, conforme a una media de la zona en la cual se encuentre. Pero claro, pero eso sí, todo ha ido favorablemente. Sin embargo, hay gente que está muy por debajo, que a lo mejor sus ingresos pues no llegan a lo mejor ni a un 5% de lo que supone sus ingresos totales dentro de su explotación. O sea, ahí hay un desequilibrio bastante importante. Sin embargo, esto se plantea de esa manera, es decir, no al derecho histórico, cosa que para mí me parece correcto, y lo que hace falta, evidentemente, que en esos derechos unitarios que vayan a lo que es la comarcalización, evidentemente estén a una altura importante, que cubran las expectativas económicas necesarias y de que haya un equilibrio y no el desequilibrio que se está viendo en algunos casos, en muchísimos casos, no ya solamente por comarca, sino por la propia provincia y en definitiva por toda la comunidad y en definitiva hasta por el propio territorio nacional. Pues bueno, pues eso es positivo, eso de entrada es positivo y además es más. La idea es de que de 2015 al 2019, 2020 se vaya unificando y que todos los agricultores cobren los mismos derechos por parte de, en un principio ya de sobrepasar el 60%, es decir, a esa cantidad que al final quede en cada comarca agraria, ¿no? Que como digo, comarca agraria, estamos hablando de 316 comarcas. ¿Se sabe más o menos por dónde andarían las cifras precisamente en nuestra zona? Es que cada agricultor tiene su reajuste económico, no son iguales todo el mundo. Cada uno, según lo que tenga, se reajusta. Mejor yo tengo un sistema, el que el vecino tiene otro. O sea, si yo tengo olivar y cereal, tengo un reajuste, y otro que tiene más que olivar tiene otro reajuste. Yo tengo una zona productiva, otro tiene una zona menos productiva, o estoy en una comarca que me tengo que enfrentar con otras comarcas que son de igual rango. Sí, pero por ejemplo, para hacernos una idea, la Reserva Nacional, es decir, todo aquel que recurrió a la Reserva Nacional y le adjudicaron derechos, que tuvo la suerte, porque eso fue poco menos que una lotería, tuvo la suerte de conseguir derechos de la Reserva Nacional, por ejemplo, para la comarca de La Loma, pues estamos hablando en torno a 1.500 euros hectárea, es decir, una cantidad muy aceptable. Bastante bien. Claro, esos 1.500 euros, 1.400 y pico, 1.500 euros por hectárea de la comarca de La Loma va a ser lo que se va a cobrar con la nueva reforma, con la nueva PAC. Pues, entre otras cosas, tampoco los tiros van a ir por ahí, es decir, se va, digamos, de alguna manera, hay factores que antes solamente había un único factor, que como digo, eran los derechos históricos, la media aritmética que salía de la división por el número de años y por la producción que se había tenido, y como digo, en esos años de referencia, en el caso del olivar, 99, 2000, 2001 y 2002, para el resto de cultivos y demás, pues eran 3 años, y en fin, en definitiva, esa referencia y ese cálculo que resultaba de esa operación, pues eran los derechos que efectivamente tenía cada uno, es decir, a DNI. El DNI tal, pues le correspondían tal importe en derechos. Sin embargo, ahora, como digo, esa referencia ya cambia, es decir, ahora ya no se va tanto a la persona, sino se va al agricultor, como digo, de esa comarca, pero a su vez no va solamente en ese tipo de cálculo porque ya no existe tal planteamiento, sino lo que va a haber es una cantidad fija que está por determinar y se le van a ir sumando cuestiones que también están por determinar, que como digo, hay que recordar que nos encontramos en esa fase de todavía de negociación, por ejemplo, criterios como son el agricultor activo. Pues no se sabe todavía qué es el agricultor activo. No sabemos si es el agricultor que se dedica solo exclusivamente a la agricultura o tiene su mayor parte de dedicación a la agricultura. Lo que sí ha quedado ya claro es que no necesariamente tiene que estar en la seguridad social y demás como se ha estado debatiendo tiempo atrás. Todavía no está nada claro. Todavía no está nada claro. Por eso mismo, es decir, no sabemos si es el agricultor
como tal, es decir, la persona que cotiza al régimen agrario, o en exclusiva, o mayoritariamente, o puede compartir con otro tipo de actividad, no sabemos en qué proporción. Como digo, se está debatiendo. Evidentemente, en qué zona se hace también la agricultura, si estamos en una zona protegida, si es un tipo de agricultura como tal, es una agricultura ecológica, es una agricultura con determinadas prácticas medioambientales definidas o por definir, o por definir, en fin, todo ese tipo de porque cuestiones. en principio se barajaba incluso que el 30% de esta ayuda iría condicionado. Tampoco se sabe seguro, sí o no, no lo sé, a estas prácticas medioambientales, que las cumpla o no las cumpla el agricultor. Todo es pago verde. Que todo va a sumar, en el tema todo va a sumar. El tema del joven agricultor, pues va a tener un incremento. El tema de los... porque falta hacer además, claro, que los jóvenes se incorporen. Porque... El pago verde, el tema de la base, o sea, que todo va a influir en una suma de temas. Pero son al final reajustes técnicos últimos que se están tocando ahora mismo, porque el agricultor activo... Al final esto va a ser luego complicadísimo explicárselo a los propios agricultores. Cada agricultor va a tener su reajuste totalmente distinto, mejor del de al lado. Sí, personal, familiar o de su finca, de su... Porque, como te he dicho, si tú has tenido, por ejemplo, una producción de rango de referencia alta en una zona y estás metido en una zona tal, bueno, pues puedes tener un reajuste con arreglo de explotación. Si tienes mixto en ganadería, cereales, olivar y tal, pues tiene un reajuste. El que tiene olivar solo, pues mejor se queda statu quo como estaba. Otros, sin embargo, pues mejor suben y otros bajan un poco. O sea, cada uno va a tener un reajuste con arreglo a lo que, aunque parezca que no tiene importancia, los derechos que se tienen ahora mismo son las referencias que tiene el agricultor. Hablaba de una cosa que preocupa muchísimo y que además ha salido mucho, y es una cosa que... Los grandes terratenientes, ¿cómo se va a quedar la cosa? Bueno, ellos de su cuenta, lo que están ya los grandes, pues lo están dividiendo, haciendo sociedades, dividiendo. Buscando... Los grandes tienen un tope o a partir de cierta cantidad, bueno, hay que recordar, y la verdad es que hubiera sido interesante de todos los puntos de todas las cuestiones que estamos hablando, efectivamente que hubiera estado aquí presente UPA, ¿no? Pero entre otras cosas lo digo porque una cosa que ellos promovieron muchísimo, que por quitarle a la duquesa de Alba, pues al final nos quitaron a todos, ¿eh? Y yo en la vida de la duquesa de Alba, sinceramente, con todos los respetos, ni me va ni me viene. La mía sí me interesa bastante, y de la gente que tengo a mi alrededor, y entre ellos los agricultores, por los cuales desde nuestra organización y cada uno de la suya trabajamos para velar de que esta provincia pues poco a poco vaya creciendo. Pero sin embargo hay que recordar de que esa defensa con un carácter político que queda muy bien, sin embargo lo que repercutió, que empezaron con el 5%, con el 3% de la modulación hasta el 11%, que es lo que actualmente están modulando. Eso es dinero que se está quitando al agricultor de su subvención, que supuestamente va para otros tipos de cuestiones de política de desarrollo, pero en definitiva se le está quitando al agricultor por no hacer cuestiones y las cosas bien hechas, ¿no? Como digo, lógicamente personas que tienen una subvención muy importante y muy alta, pues ya está contemplado. Ponerle un límite. Tiene un tope. Pero sin embargo, claro, lo que no puede ser es que porque otros no cobren, al final vernos todos, porque al final la modulación que se está haciendo, y como digo, muy alardeada y a expensas de la organización agraria de UPA, pues precisamente la modulación se está haciendo a partir de 5.000 euros. 5.000 euros, eso lo cobra todo aquel que es agricultor, porque el que cobra por debajo, entre otras cosas, no es agricultor, porque por esas cantidades no puede vivir de esta actividad. Y por lo tanto, a todo el mundo que es agricultor en mayor o menor medida, sin necesidad de ser nada ni por asomo terrateniente, ni tan siquiera tener mucho nada, es decir, cantidades totalmente pequeñas, pues lógicamente te está perjudicando con una modulación muy importante, y esas cosas hay que tener cuidado a la hora de plantearlas, ¿no? Y a la hora de decirlas, porque lo que no puede ser es que eso de que la gente, pues, hombre, lo que no se puede ser en la subvención, en ningún tipo de subvenciones, de que se le pague la gasolina al que va en Ferrari. O sea, y eso ha estado pasando. Pero claro, lo que no puede ser es que ahora le quieras quitar de un plumazo, subir el precio del combustible y no diferencie al del Ferrari, sino que ahora se lo estás diciendo al que tiene un utilitario, pues para ir a trabajar, o en definitiva a una persona que está en el escalafón más bajo. Las cosas hay que medirlas, las cosas hay que saberlas, plantearlas, y eso fue un fallo garrafal a expensas y a propuestas de una organización que no sé en qué estaba pensando, pero sin embargo que todos nos vimos perjudicados, ¿no? Gregorio. Es porque el tema de cuando se va fuera de España, a Bruselas,
Yo siempre que estoy yendo a Bruselas lo que estoy buscando es el consenso de la cuestión agraria en Bruselas. Y me he encontrado en algunas reuniones... Y con una sola voz. Y una sola voz. Entonces me he encontrado en varios momentos pues con muchas voces, ¿no? Yo me acuerdo un año que invitamos a comer a todos los parlamentarios españoles y preguntamos qué pensaban de la reforma, pues la reforma anterior. Y otras veces nos han juntado y hemos puesto de acuerdo. Y tal, una cena y nos hemos juntado y hemos puesto de acuerdo en los puntos importantes. Pues yo lo he lamentado siempre de que cuando llega a Bruselas al comité consultivo, al grupo de trabajo del Copa Colleca o los parlamentarios españoles y no van con una sola voz, cuando ves que los italianos, por ejemplo, todos los demás países, tengan la diferencia que tengan, cuando llegan allí van con una sola voz y un criterio único. Eso es muy importante. Eso es muy importante para defender realmente el Estado. Creo que en este momento tengo que reconocer lo que yo he visto en el proceso, el ministro de Agricultura, él trae aquí al comisario cuando empezó a montar todo el tema de la reforma y a convencerlo de bajarse del burro de todo lo que estaba planteando que no era inviable. Bueno, pues el llegar a esos convencimientos, que se baje y se negocien las cosas, pues eso puede dar lugar a que tengamos una reforma lo menos gravosa posible. Y en eso creo que sí lo vamos a conseguir y estamos intentando conseguirlo. El que haya también consenso con las mismas consejerías, con el ministerio, pues también es importante. ¿Por qué? Porque al final nos estamos jugando todo. O sea que el tema lo estamos jugando unos intereses muy importantes. Y en perder el mínimo, el máximo. Hay que evitar perder el máximo que se pueda. Y creo que eso hemos intentado que decir, oye, no perdamos ni una peseta o ni un euro, como que dice, ¿no? Que hay que perder un tanto por ciento porque dice la comisión que hace un reajuste presupuestario, como ha dicho lo del 4% ahora. Son cosas que te ponen ya que son reajustes económicos, presupuestarios, que te dicen que hay que recortar. Pero que en definitiva creo que la política en Europa tiene que llegar, los políticos tienen que defender más los intereses de otra manera y llegar y bajarse abajo y tener reuniones con nosotros y enterarse de cómo van las cosas. Eso hay que pedírsela, hay que insistir. Sí, no, si lo pedimos, regalarnos con ellos en alguna reunión. Gran cosa. Y yo la pregunta del millón que quiero haceros, y es, ¿en qué medida aborda la PAC la regulación de mercado? Bueno, pues eso se ha quedado en el aire. Eso lo tiene ahora mismo, está en manos de la Comisión. El tema del almacenamiento privado, que es el mecanismo único que tiene que para regular, está en manos de la Comisión. Se ha quedado ahí, es una puerta abierta que se ha quedado. Pero es que al mismo tiempo, esa puerta abierta abre otras muchas más. Es que esa es gorda. Es que esa es muy importante. Y lo decía yo el otro día en la reunión del Ministerio. Digo, mira, si esa puerta no se cierra, tenemos muchas más puertas abiertas. Y claro, se quedaron todas así. Digo, lo dije a Macarena, se lo dije a Aníbal, se lo dije a todos, oye, esto no puede ser así. Si esto no sois capaces de que esta puerta se nos cierre ya de una vez por todas y se reglamente el tema, pues tenemos todas las demás puertas abiertas. Estamos desamparados. José Luis, ¿cómo lo ves? Sí, el verdadero problema que tiene, un poco yendo casi al principio, ¿no?, con respecto a lo que es el mercado y en definitiva a lo que se trabaja para luego poder comercializar el producto y sacar la rentabilidad que uno espera por el trabajo que desempeña y que hace, pues lógicamente es factor fundamental, ¿no? Es decir, en el actual sistema que tenemos, un precio de almacenamiento donde es totalmente irrisorio, es decir, no sirve para nada, es decir, esto es tener aquí un colchón en el cual está totalmente agujereado y si te caes, pues que sepas que te vas a matar igual, ¿no? Es decir, tener un precio muy por debajo del precio de la rentabilidad. Si el precio de la rentabilidad por el Ministerio está reconocido en torno a 2,40 euros, es decir, a 400 pesetas, volviendo incluso ya retomando cantidades y referencias en pesetas, pero como digo, y en euros 2,40, es decir, es el precio de rentabilidad que tiene, como digo, el Ministerio como tal. Pues lo que no puede ser es que el precio de almacenamiento pues esté en 1,70 e incluso por debajo, ¿no? Es decir, bueno, cantidades totalmente inaceptables, ¿no? Cantidades totalmente inaceptables. Entonces, en primer lugar, hay que partir de que los mecanismos, se llame almacenamiento, se llame intervención, se llame como se quiera llamar a partir de ahora, pero en definitiva tiene que ser, pues como digo, si uno va en un vehículo y por cualquier circunstancia tiene un accidente, pues hombre, pues hay medidas de seguridad, pues como son los airbags, como son, en fin, la estructura, la propia carrocería, en fin, en definitiva, mecanismos
que uno no quiere decir que tenga garantizada la vida, pero por lo menos en la medida de lo posible que sepa que no un pequeño golpe pues ya vaya la vida en ello, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, aquí hay cualquier vaivén del mercado, cualquier situación manipulada y hecha a conciencia por parte de los especuladores, y eso conlleva de que el sector, sin haber ninguna explicación, insistiendo que el aceite de oliva, siendo un producto deficitario, pues sin embargo tenga los problemas como puede tener un producto en un sentido contrario, como puede ser un producto excedentario, no cuadra mucho y eso no encaja, ¿no? Y evidentemente insisto en que ahí políticamente es muy muy importante la labor de esos mecanismos, de que sean lo suficientemente pues esos mecanismos eficientes para cuando llegue una situación este año. Yo no creo que este año vayan las cifras en esas cantidades, ¿no? Que un poco se han adelantado ya en el aforo, pero bueno, lo que sí está clarísimo es que va a haber una campaña importante, sea más, sea menos, pero va a haber una campaña importante y muy contentos por esa campaña, por esa cifra, o por lo menos por una cifra importante, como digo, pero sin embargo con más motivo para tener garantía en qué es lo que va a ocurrir una vez de que la cosecha esté recogida, ¿no? Y entonces no cruzar los dedos, que vayamos viendo una caída libre, y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Como digo, se está dentro de todo el conjunto de cosas que se están haciendo, pero efectivamente algo tan importante como eso está ahí todavía un poco por mucho definir y por mucho concretar, cuando es algo vital, ¿eh? Volvemos a ver a los mercados y volvemos hay un dato importante que yo muchas veces lo critico bastante, porque es que resulta que cuando vamos a Bruselas, vamos al COI, pues resulta que el único país que da los datos más reales es España. Ni sabemos los datos reales de Italia, ni sabemos los datos reales de Grecia, ni sabemos los datos, bueno, Portugal prácticamente lo sabemos porque está cerca y sabemos el volumen de producción que ha ido teniendo poco a poco con el aumento de plantaciones que se han ido haciendo. Pero de Italia no tenemos datos. Los datos que siempre se han barajado de Italia, pues ha sido, bueno, sí y tal, y luego después ha habido que hacer un reajuste de datos porque no era verdad lo que tenía. En fin, que es una cosa que tenemos nosotros, queremos tanta transparencia que yo creo que a lo mejor nos colamos. Porque ahora mismo el mercado sabe hasta dónde está el último kilo de aceite aquí en España. El último kilo de aceite. Y sin embargo de otros países no se sabe. Y yo no sé ya si eso nos está perjudicando, porque el otro día, a partir de que la consejera dio los datos del aforo, el mercado empezó otra vez a bajar. El mercado es muy sensible a esos temas. El tema del mercado de futuro, yo el tema del mercado de futuro lo veo, es un mercado manipulado. Yo me da la sensación que está manipulado, porque resulta que cuando que quiere subir un poquitín, está automáticamente bajando. Y hay gente que lo tiene metido en el ordenador, y cuando que hay una operación que ha subido el precio, automáticamente entran 10 para bajarlo. Volvemos a lo mismo, la atomización del sector, que hace muy difícil establecer unos precios de referencia. Pero que hay gente que parece que no tiene importancia, que hay gente que maneja todos los datos, pasa como con la bolsa, hay gente que está manejando la bolsa. Es totalmente, efectivamente, un desacierto. Es un desacierto porque la propia administración, en este caso la administración andaluza, hombre, de unos datos. Pero vamos a ver, si los datos van a ser los que tengan que ser, pero no podemos alardear de que vamos a tener 1.611.000 toneladas, que me parece en exceso, que prácticamente estamos hablando igual que los datos de la campaña de la cosecha récord, cuando eso me parece a mí una temeridad, porque claro, lo único que estás haciendo pues efectivamente es ya meter excusas para que el agricultor se ponga nervioso, la cooperativa se ponga nerviosa y empiece ya a vender. En el momento que empieza a vender el primero, el que tiene posibilidad de aguante, al final tiene que caer porque está abocado a vender, cadena. No tiene más. Entonces es cuestión de aguantar, pero que al final saben que tiene que vender. Entonces hay que ser bastante más prudente en todo ese tipo de cuestiones, no alardear tanto, porque a veces, en fin, se mete la pata y una vez más pues la Junta la ha metido, pero además hasta el mercado es muy sensible y hay que tener mucho cuidado con todos los datos. Yo lo he dicho siempre porque además por enterarme digo, ya han metido la pata. Somos tan transparentes que no hacen falta espías, ¿no? Claro, o sea, es que somos demasiado transparentes. Yo el otro día decía en la reunión de la agencia, porque se acostumbra a hacer una apuesta, digo, oye, este año la apuesta va a ser a sobre cerrado. Hombre, ¿por qué? Digo, sí, sobre cerrado. Y luego en el mes de marzo o abril abrimos. Claro, nos dan los datos, porque es que yo no creo que sea el cuestión de transparencia. La transparencia siempre está bien y es necesaria en todo aquello que se maneje, se hable y se diga tal. Pero sí, no es una cuestión de transparencia, siempre que los demás es una cuestión simplemente de inteligencia y de visión un poco hasta comercial.
dentro de la carencia o de la asignatura pendiente que tenemos nosotros en esa línea. Si tú estás anunciando ya de que va a haber una cosecha muy grande, que va a no sé qué, que va a haber un cosechón, que tal y cual, pues evidentemente, pues ya estás diciendo que los precios por lo menos subir o no van a subir. Que la cosa ya veremos cómo la defendemos. Y en definitiva ya estás poniendo ya el precio de rebajas en el aceite. Hombre, eso es una cuestión que es que, vamos, el más tonto no hace ese tipo de estrategias a la hora de alardear. Porque ¿qué es lo que hay? Que mucho aceite, más jornales, eso ya lo sabemos, pero que al final habrá los jornales que tenga que haber. Y se colocará la gente que se tenga que colocar y generará la riqueza que tenga que generar, pero por lo menos no te adelantes tú, no estés diciéndole ya a los especuladores pues ese tipo de mensajes, que son mensajes que muchos son engañosos, pero que el sector desgraciadamente pues los acepta, y los acepta de una forma negativa, tirando a la baja su producto. Difícil situación. Bueno, os voy a dejar, antes de que terminemos, voy a dejar unos minutos también para que aquello que queráis decir, que se haya quedado encima de la mesa. Pero a mí me gustaría plantearos una pregunta que precisamente le hicieron a la consejera hace poco y que se refiere a Jaén. Y es que, ¿cómo es posible? Tanto que recientemente, bueno, José Luis estuvimos en un curso de cata de aceite de oliva y yo me quedé absolutamente alucinada. Mira, aprendimos muchísimo en esas catas que hicimos en el Centro Olivar y Aceite en Úbeda, los medios de comunicación. Me quedé a mirar y además, realmente cuando te lo explican, cuando lo pruebas, cuando lo catas, cuando te lo explican expertos, valoras, parece que el aceite de oliva virgen extra nuestro le da un mal valor. ¿Cómo es posible que aceite de oliva virgen extra tan solo el 35% de la población de Jaén lo consuma? Es que yo no me lo puedo creer. Yo creo que hay datos que no... Vamos a ver. Te hablo del oliva virgen extra. 35%. Vamos a ver, el consumo, las cooperativas prácticamente están envasando todas el aceite virgen extra. Y el autoconsumo, nada más que el autoconsumo de las cooperativas, ya un porcentaje bastante elevado. Entre las cooperativas y la gente que va a las cooperativas a comprar, yo creo que a lo mejor ahí faltan datos. Yo creo que ahí le faltan datos para tener eso registrado de esa manera de virgen extra, ¿no? Yo creo que faltan datos. Yo creo que es más consumo de aceite. Lo que sí hay un dato importante. Antes hemos ido avanzando mucho en el envasado de calidad, y yo creo que nada más que con el autoconsumo que hay alrededor de lo que son las cooperativas, el consumo es bastante elevado. Y yo veo un montón de gente, y además lo veo en los contenedores. Tú vas a los contenedores y ves los cartones, los envases vacíos, y de la cooperativa tal, la otra cooperativa, y eso es porque se está consumiendo aceite. Pues bueno, no es solamente... No es solamente que... Aceite se consume, pero el que realmente nos interesa a nosotros, el que producimos, es que nosotros tampoco producimos aceite de oliva, nosotros producimos aceite de oliva virgen, y esperemos que sea en mayor medida aceite de oliva virgen extra, pero que el aceite de oliva lo producen refinadoras y demás, evidentemente parte de la materia prima de la aceituna, pero el que realmente a nosotros nos interesa es el aceite de oliva virgen. Jaén, no lo sé si los datos, sinceramente no lo sé si son ciertos o no son ciertos, están dentro de la de la realidad o no, pero sí es cierto, y datos del Ministerio, que Andalucía es uno de los menores consumidores de aceite de oliva. Y tiene migas, por decirlo gráficamente, tiene migas. Eso la crisis, de aquella manera tiene narices. La crisis tiene su importancia. Pero bueno, tal como está el precio. Ese dato viene ya antes, durante, y esperemos ya que podamos decir fuera de la crisis, ¿no? Pero ahora mismo, ya hace unos años, Andalucía no es el mayor, está dentro de los menores consumidores de aceite de oliva. Claro, tienes precisamente provincias como son Jaén, como son Córdoba, como es Cádiz, como es Sevilla, en fin, donde realmente hay producción, no, Cádiz no es el caso, pero quiero decir, donde hay sitios, Málaga quiero decir, pero hay otros sitios precisamente donde no se consume prácticamente casi nada. Es un dato que duele. Claro, evidentemente una comarca, o en este caso una comunidad tan grande como es Andalucía, pues claro, pues hay esas diferencias. Es decir, no basta con que uno consuma mucho frente a que si la gran mayoría no consume casi nada. Entonces, claro, al final las diferencias son en ese sentido, ¿no? Como digo, aquí queda muchísima labor. El dato de la interprofesional, una de las grandes campañas que hace, evidentemente, es el conocimiento, la difusión y promoción del aceite de oliva a nivel mundial, pero sobre todo partiendo de que España está en ese nivel mundial. Es decir, que desde España y no el autoconsumo, sino el consumo nacional, lógicamente hay que hacerlo. Es que, claro, si queremos vender fuera, tendremos que dar ejemplo. Claro, es que eso es así. Está todo por hacer comercialmente,
perfectamente y como digo, gracias a la interprofesional y gracias a determinadas medidas, gracias a empresas que están haciendo verdaderamente labor y están haciendo obras de arte con el propio aceite y en definitiva, pues bueno, pues cuestiones que ahí van, ¿no? Bueno, pues lo que hace falta es que eso es lo que están haciendo unos, pero lo que hace falta es que entre todos hagamos cosas, uno en mayor medida, otro en menor, y en definitiva, como digo, pues esa formación que debemos de tener básica desde que somos, pero vamos a ver, es que España produce más del 50% de la producción mundial, que es que no somos cualquiera. Y dentro de España, Jaén es la máxima productora, la máxima provincia productora a nivel mundial. Entonces, eso hay que saberlo transmitir y eso no debemos de dejar nunca de buscar todas las estrategias para que la gente se entere. Eso se llama cespadría. Se llama cespadría en el sentido de que si la gente, cuando esté tomándose el aceite de oliva, uno que es de Jaén, dice, oye, el que yo consumo aceite de oliva está generando, porque yo hay un refrán que dice lo que sobra para la obra. Entonces, el aceite no es solamente el agricultor, sino es todo lo que genera alrededor. Entonces, si hay puestos de trabajo, hay las empresas, los talleres, lo otro, el comercio, al final, consumir aceite, tu riqueza la estás autoconsumiendo. Claro. Estás potenciando que tu riqueza y difundir tu aceite, la bondad de tu aceite. Yo no me he cansado de llevar a los chiquillos cuando estaba en la cooperativa allí a eso, para probar el aceite allí, y digo, el chorro de aceite, mojardeo, a ver qué zumo, como el zumo de naranja, si todas piensas, o el zumo de limón, el zumo de naranja que es más suave, pues es un zumo, el aceite es un zumo y un zumo natural. Y eso es importante, y es bueno para la salud, que la casa, oye, difundir eso, pues es importante. Yo alabo mucho a los italianos, porque allí es muerto bueno, porque aunque el aceite no sea bueno, que alguna vez te ponen una botella que lleva ya más años allí en el ese y es un poquillo sabe a rancio, pero ellos venden muerto bueno, todo siempre muerto bueno, pero nosotros tenemos que vender el muerto mejor. El muerto mejor, nosotros podemos vender lo que tenemos, nuestra riqueza, y además concienciarnos de que consumir aceite de oliva estamos creando que nuestra riqueza sea mejor. Y además estamos invirtiendo en salud, porque es que no se paran de vender las bondades que tiene el aceite de oliva en muchísimas cuestiones, empezando por la piel y por el funcionamiento del propio. Es que además no se para de investigar en ese asunto y de sacar pues, más bondades del aceite de oliva. Los médicos hay que poner una medalla en condiciones porque han difundido en las universidades, han trabajado muchísimo en el tema del aceite de oliva. La bondad de que si para el cáncer, que si para el colesterol, que si para el otro, que si para la tensión, o sea, todo están metiéndose en todos los aspectos. Bueno, vamos a aprovechar esta última intervención que os dejo y que seamos capaces de vender y de insistir y en que consumamos aceite de oliva virgen extra, por lo menos quien nos esté viendo. Es que lo importante, que se consuma aceite de virgen extra es lo importante, porque al final, aceite de oliva virgen, hombre, pensando en lo que se producía antes en la almazara a lo que se produce ahora, si es que tenemos una riqueza que está ahí, a la vista, que está ahí a la vista. Yo he visto incluso aceite de orujo, de estos aceites de orujo que sacan directos, porque son aceites de orujo que no están almacenados y nada, que son frutos frescos, aceite de orujo en muy buenas condiciones. Y hay aceite de orujo. En los fritos va estupendamente el aceite de orujo. Están metiendo el aceite de virgen extra solo en el frito, están intentando meter un poco, acondicionar el tema del aceite refinado, por el tema de que el frito va a conservar un poco, para no mal vender también un aceite bueno que es bueno para el sabor, para detectarlo en el tema de la ensalada, en el tema tal igual, y el otro, que no hay que desmejorar otras pero cosas. Vamos a procurar que por lo menos fuera vamos nos identifiquen con lo mejor de lo mejor. Vamos a vender mucho mejor que hay varios tipos, vamos, yo no quiero que se me interprete malamente. Hay varios tipos de aceite hay varios tipos de aceite, y yo, por muy malo que, el inferior que haya ahora mismo en este momento, el inferior que haya es muy superior a todo lo que decíamos aquí. Y son aceites muy buenos todos preparados. ¿Qué pasa? Que vas, como digo, de bueno a mejor todavía. Es de bueno a mejor todavía. El mejor ¿cómo que no identifiquen con lo mejor de lo mejor? El extra, ya están intentando sacar el extra Supreme. Ahí sacando, ya quieren sacar una modalidad. El otro día en el COI se empezaba a sacar, a mover un poco el Supreme, el extra pues Supreme. Muy bien. Bueno, un superior, que hay ya un delicatesse, que hay una serie de cosas, y están intentando, pues hay mucho mercado también para esas cosas, ¿eh? Claro que hay mercado, y están creciendo bastante, ¿no? Evidentemente, estuve yo también presente en el curso que has mencionado. Y ya está ahí, hay gente que está haciendo las cosas muy bien y hay gente que la está haciendo tremendamente bien. O
O sea, y eso está ahí, efectivamente, pues claro, pues seguramente el virgen extra hasta se le queda corto, ¿no? El virgen extra hasta se le queda corto y seguramente pues haya que poner un nuevo nivel en ese sentido. Pero lo que sí está clarísimo es que nosotros somos productores de aceite de oliva virgen. Vamos a intentar que Jaén produzca en su mayor medida aceite de oliva virgen extra, y en definitiva porque eso es el zumo natural. Ese es el zumo natural y eso es lo que reporta salud, eso es lo que reporta beneficios a lo que es el organismo, y en definitiva y nuestro sello de calidad. Nuestro sello de identidad va por ahí. Jaén, con todo lo que produce, lo que no puede ser el mensaje, que eso seguramente se dice mucho, sobre todo por parte del agricultor, y a mí hasta me duele, el hecho de querer alardear de que somos los mayores productores. Hay que trabajar siempre en cualquier cosa desde el punto de vista de la modestia, de la cuestión, no alardear de nada, pero sobre todo es que eso no nos reporta beneficio. Es decir, si uno es el más y luego cobra como el que menos, algo falla, ¿no? Entonces, como digo, ¿vale? Sabemos ya de sobra que somos los máximos productores, por eso cuando digo de hacer alguna cosa hay que pensar con carácter de ese posicionamiento mundial y con ese fin y con ese objetivo, pero evidentemente desde el punto de vista de hacer las cosas como corresponden, ¿no? De nada sirve producir mucho para luego vender y ganar como el que produce poco o produce unas cantidades muy por debajo de lo que nosotros estamos produciendo. Como digo, esto es una cuestión que hay que trabajar entre todos, repito, entre todos es fundamental, y entre todos tenemos que ir de la mano para defender nuestro producto, ¿no? Como digo, bueno, pues se habla también de otras cuestiones, del patrimonio olivarero, pues el tema del oleoturismo. Yo hay un espejo importante, yo cuando digo en la vida, cuando uno no es capaz de inventar, pues tiene que copiar, sí. Y hay una referencia muy importante que es el sector del vino. Oye, pues vamos a copiar del vino, si es que lo tenemos en bandeja. El aceite, lo que haya conseguido el vino, no tiene nada que ver con lo que puede conseguir el aceite si lo hacemos bien. Haciendo lo mismo podemos estar muy por delante. No por delante, sino muy por delante. Porque de entrada es un producto que de entrada el aceite de oliva lo puede consumir todo el mundo. Por muy enfermo que esté alguien lo puede consumir. Porque precisamente es que por muy enfermo que esté le va a ayudar. Y sin embargo el vino no. El vino es un producto que lleva alcohol, indistintamente de que ya estén haciendo vinos para determinados el aceite desde el más chiquitillo, lo puede consumir, exacto, no es cuestión de edad, cuestión de salud, en definitiva tiene una serie de ventajas muy por encima, y además entre otras cosas está producto de moda. Y como digo, para terminar, de que en el mundo del vino las referencias y los datos que hay ahora mismo son 1.600.000 turistas visitaron la bodega de toda España, que son en torno a 600, bastante menos que Almazara, en torno a 3 veces menos. Pero en definitiva, lo que sí está clarísimo es que hay gente que quiere esa cultura y ese tipo de turismo. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el interés del oleoturismo. Y eso hará que si conseguimos que 1.600.000 personas se interesen por el aceite de oliva, hombre, pues ya estamos a 1.600.000 potenciales clientes consumidores de aceite de oliva. Como una referencia que igual que lo ha hecho el vino, lo puede hacer el aceite. En definitiva, está todo por hacer. Y casi si me quitas la palabra potenciales, una vez que lo hayan probado, que lo hayan visto y hayan estado, seguro que en mayor o menor medida son clientes. No, vamos, totalmente van a ser clientes porque estamos vendiendo algo que igual que nos gusta a nosotros. Hombre, yo a veces me pregunto, bueno, yo ni soy extraterrestre, ni soy raro, ni demás. Precisamente esa situación se la planteaba a una persona que vino a visitarnos con un grupo de niños muy pequeños, estoy hablando de 3-4 años, y dice, oye, mira, pues yo fui tengo amigos y familiares en Estados Unidos, pues le llevé aceite y demás, oye, le agradecieron, no sé qué, vamos a ver, yo, pero tú es que eres raro, tú es que tienes algún tipo de problema. Es que es un regalo claro, perfecto cuando salimos fuera. Pero es lo que digo, es decir, igual que a ti te gusta, le gusta a todo el mundo. Igual que para ti es bueno para todo el mundo. Por lo tanto, tenemos algo excepcional. El aceite de oliva es el 3,5% del consumo mundial. El aceite de oliva, ojo, no el virgen extra. El aceite de oliva es el 3,5% del consumo mundial de grasas vegetales en el mundo. Que tenemos una soja, una cosa está en el 20 y tantos. Seguimos aumentando, aunque dobláramos la producción, dobláramos el consumo, en este caso, dobláramos el consumo, fuéramos al 7-8%, seguimos estando 4 o 5 veces por debajo de grasas que no son tan saludables ni por asomo a lo que es el aceite de oliva. Ni además están tan buenas. Gregorio, vamos a ir concluyendo. No, que efectivamente, que yo para aclarar un poco lo de antes, que es que cualquier aceite de oliva es mejor que cualquier girasol que sí, que hasta el peor de los peores de oliva es mejor que girasol o soja. En eso sí vamos a estar de acuerdo. ¿Qué quiero yo decir? Que cualquier tipo de aceite de oliva, por malo que sea, siempre es mejor que cualquier otro. Mejor que la soja, mejor el palmito, mejor que el cacahuete, mejor que todo lo otro. Eso seguro. Además, el aceite de oliva es el que sale de la aceituna. Y los otros son grasas vegetales y punto.
Anda, verdad. Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado esta tarde, esta noche aquí con todos nosotros hablando de este tema del que seguro vamos a seguir hablando, y sobre todo después de finales de diciembre, en enero tenemos que hablar de cómo ha quedado la cosa, cómo estamos, aunque todo apunta que seguro que en Europa esto se va a retrasar casi seguro, porque además hay muchos países que van a tener elecciones y demás, en fin, esto va a ver lo que nos dicen ahora. El día 13 tenemos Bruselas de la Comisión, a ver lo que nos cuenta. A ver lo que nos cuentan, y si hay novedades ya saben, aquí a contarlas inmediatamente. Gracias, José Luis, de verdad, gracias, Gregorio. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues como cada semana decimos, gracias por estar ahí, por su fidelidad, por seguirnos, por estar con nosotros en esta mesa de actualidad a debate. Hasta la semana que viene.